Saludamos al abogado Ismael Quintana, él es constitucionalista. Quisiera, abogado Quintana, tratar con usted dos proyectos coyunturales enviados por el Ejecutivo como materia económica urgente a la Asamblea. Dos iniciativas, la una que promueve el alivio financiero económico de los ecuatorianos y el otro una mejora recaudatoria a través del combate al lavado de activos. Han sufrido diferente suerte estos dos proyectos. El primero será tratado el día de mañana, ya en la segunda discusión, y el primero, en cambio, ha sido archivado por el legislativo, pero el ejecutivo reclama y está a la espera de que se cumplan los plazos para eventualmente publicarlo en el registro oficial. Comencemos con el segundo, la ley para la mejora recaudatoria a través del combate al lavado de activos. ¿Cuál es su punto de vista? Bueno, don Gustavo, un abrazo a la distancia para usted y por supuesto un saludo para la audiencia de Antena 1. Creo yo que ahí el presidente de la República se equivoca. Se lo debo decir con toda franqueza y con todo respeto. Me parece que el jefe del Estado carece de secretario general jurídico. No puede ser posible que a estas alturas del partido y después de un año de gobierno el jefe de Estado no haya abierto la Constitución y no se haya enterado o no le hayan hecho enterar que desde el 2009 está vigente en la Ley Orgánica de la Función Legislativa el artículo 60 y que está vigente también el artículo 140 de la propia Constitución. ¿Qué establece la norma? La norma indica que cuando el presidente de la República envía a la Asamblea Nacional un proyecto de ley urgente en materia económica, estos proyectos de ley deben seguir en su tramitación el mismo procedimiento que de manera ordinaria, de manera general, establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa para el tratamiento de los otros proyectos de ley, tanto orgánicos como ordinarios, porque realmente no hay ninguna diferencia formal y material en su tratamiento, y la única diferencia que existe es la reducción del plazo, porque claro, en el caso de los proyectos urgentes en materia económica, la Asamblea tiene un plazo fatal, y esto ya lo ha ratificado incluso la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Si la Asamblea no aprueba, niega o modifica el proyecto de ley en 30 días, el jefe del Estado queda habilitado en ese escenario para disponer su publicación en el registro oficial. Pero claro, cuando usted va a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el artículo 60, que habla del informe para el primer debate en la generalidad de los proyectos de ley, se le permite a la Asamblea Nacional archivar los proyectos de ley tras el primer debate, es decir, sin la necesidad de avanzar a un segundo debate. Y eso es precisamente lo que ha ocurrido con esta ley que el presidente de la República la ha denominado ley antipillos. Entonces, a mí me parece que en esta disputa innecesaria que se ha generado entre Ejecutivo y Legislativo, creo que el Legislativo ha obrado en manera legal. Es decir, la ley le habilita a archivar estos proyectos en primer debate. Y eso tiene una finalidad. Es decir, cuando el legislador hace el debate, el legislador, además de hacer un análisis jurídico, hace un análisis de conveniencia, ¿no es cierto?, de conveniencia social, política, económica, financiera, tributaria para el país. Entonces, por supuesto que si tras el primer debate usted ve que no hay los consensos necesarios, evidentemente un segundo debate se hace innecesario, inútil, porque la legislatura no va a tener la voluntad de aprobar esa ley. Entonces, si el presidente insiste luego en publicar la ley en el registro oficial, pese a que la Asamblea Nacional, en cumplimiento de la Ley de la Función Legislativa, ya dispuso el archivo del proyecto de ley, no solo que estaría cometiendo delito desde mi punto de vista, sino que además evidentemente estaría sobrepasando sus funciones. Y yo creo que el presidente en esto políticamente va a tener las de ganar, porque sabe que incluso una eventual declaratoria de inconstitucionalidad de la Corte no va a ser con efecto retro. Detrás de esto hay un proyecto de ley claramente creador de impuestos, es decir, con un afán recaudatorio, y lo que la Asamblea le ha dicho es: presidente, usted me está metiendo un impuesto con el disfraz del combate a la corrupción. Yo no veo eso conveniente en un país donde usted ahora tiene apagones, donde las empresas y los negocios están cerrados o cerrando algunos, donde no hay fuentes de empleo,
Y naturalmente ese es un análisis de competencia de la Asamblea, y eso lo ha ratificado la Corte. Eso se llama la deliberación parlamentaria o la deliberación democrática. Yo sabré si es oportuno o no para el país lo que usted me está proponiendo. Es decir, la Asamblea no está obligada a aprobarle al presidente de la República todos los proyectos de ley que el presidente le remita. La legislatura tiene que hacer un análisis de conveniencia. Y dentro de ese análisis de conveniencia, la Asamblea ha encontrado que este proyecto de ley, lejos de ser beneficioso, no son mis palabras, digamos, estoy parafraseando la resolución que adoptó el Parlamento la semana anterior. La Asamblea ha dicho, entonces, este proyecto de ley no es conveniente para el país. Vea, en vez de estar en estas disputas, a mí me parecería que el presidente, si realmente quiere combatir efectivamente el lavado de activos, lo que podría es reestructurar el proyecto de ley y volverlo a presentar a la Asamblea Nacional, sin necesidad de que sea un proyecto de ley de urgencia en materia económica, porque también este es un tema que hay que analizar. Es decir, el tema del combate al lavado de activos reúne las condiciones y los requisitos para ser calificado como un proyecto urgente en materia económica, o debería ser un proyecto de ley que siga, digamos, el procedimiento ordinario que establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Entonces, digamos, en esta disputa yo creo que jurídicamente quien tiene la razón es la Asamblea, ha obrado dentro de lo que establece el artículo 60 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, entendiendo que la exigencia constitucional prevista en el artículo 138 del doble debate es una exigencia para efectos de aprobar una ley. Es decir, si la legislatura va a aprobar una ley, lo que la Constitución exige es el doble debate. Pero eso no significa que si ya no hay conveniencia, no lo pueda hacer, me refiero al archivo, que no lo pueda archivar en el primer debate. Insisto, es una norma tan vieja que está vigente desde la ley original del año 2009, pero parece que algunos se han enterado que esta norma existe recién desde el viernes o desde el jueves pasado, en que la Asamblea la aplicó. Hay un sinnúmero de proyectos de ley que se han archivado en primer debate. Y por último, si es que el jefe del Estado y su equipo jurídico, su ministro de gobierno a la cabeza, estiman que el artículo 60 de la Ley de la Función Legislativa esquiva el doble debate, es decir, viola el artículo 138 de la Constitución, el cauce institucional regular es la acción de inconstitucionalidad, y tendría que ser la Corte Constitucional la que a través de una acción de inconstitucionalidad determine o analice la conformidad constitucional de la norma. Pero ni el ministro del gobierno ni el presidente de la República son la Corte Constitucional para decidir qué es o no conforme a la Constitución. Bien, vayamos. Entonces, por esa razón, yo no veo posibilidad alguna desde lo jurídico de que se publique. Vayamos al otro proyecto económico urgente, esa ley orgánica para el alivio financiero y fortalecimiento económico, que sí va a tratamiento en segundo debate por parte de la Asamblea. Una ley que intenta aliviar a los ecuatorianos, tiene que ver con cobros del IES, del BIES, de eliminar intereses en los créditos educativos, de reestructurar créditos hipotecarios del BIES. ¿Cómo ve usted ese segundo proyecto? Yo creo que ese proyecto de ley va a correr distinta suerte. Y ahí es donde yo saludo la ecuanimidad de la legislatura también, es decir, de no estar en este revanchismo, porque uno podría decir, tú me vas a meter por la tranquera esta ley en el registro oficial, te niego yo esta otra. No, veo que ha habido un debate serio en la comisión que está tratando el tema. Mañana hay el segundo debate y seguramente esa ley se aprobará. ¿Por qué? Porque esa ley sí genera algunos alivios, algunos beneficios económicos para la gente, temas de deudas con el IES, con el BIES, en general con la banca Servicio pública. de Rentas Internas, Agencia Nacional de Tránsito. La condonación, efectivamente, la condonación de intereses por mora en la cancelación de estas obligaciones con la administración pública o con el erario público. Entonces, ese tipo de cosas han tenido acogida en la Asamblea Nacional y por eso esta va a tener, digamos, distinta suerte. Así que espero yo que esa ley sí sea aprobada en la Asamblea Nacional, a diferencia de esta otra, que de antipillos tenía el título y que de recaudatoria tenía todo.
Bien, yendo a otros temas que también se discuten en Ecuador, nuevamente se está proponiendo una reestructuración del Consejo de la Judicatura. Está iniciando ya un nuevo proceso el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Esto enmarcado dentro de ese gravísimo problema que hay con las instituciones ecuatorianas. A ver, yo veo con preocupación la demora con la que está obrando este Consejo de Participación Ciudadana, ¿no? Vea que ya debían haberse ido a la casa los señores del CNE y ahí siguen prorrogados en funciones, los 5. Debían haberse ido a la casa a los señores del Tribunal Contencioso Electoral y ahí siguen inventándose inhabilitaciones de candidaturas pese a que la Constitución dispone otra cosa. Ya debió haberse nombrado superintendente de bancos, aunque veo que por ahí comunican que ya han nombrado alguno, ¿cierto? Y veo que se están tomando su tiempito para avanzar con el concurso de fiscal general del Estado y lo propio con este proceso de selección de los 5 vocales del Consejo de la Judicatura que en enero de 2025, Dios quiera, deban irse a la casa. El problema es que no se van a ir en enero. Es decir, ahora estamos diciembre, ¿cierto? Es 4 de diciembre. A estas alturas, el proceso de designación de los nuevos vocales del Consejo de la Judicatura debería estar concluyendo. Sí, deberíamos saber cuáles son los perfiles que van a llegar. Resulta que recién, me parece que el día viernes, que va a ser feriado acá en Quito, 6 de diciembre, recién se van a instalar para hacer la convocatoria, el proceso de designación, para nombrar las veedurías. Ojalá alcancen, digo yo, a enviar los oficios a los distintos poderes del Estado para que remitan sus ternas. No es tan complejo el proceso de designación de un Consejo de la Judicatura porque propiamente no es un concurso público de méritos y oposición. Es un proceso en el cual la Fiscalía, la Defensoría Pública, la Asamblea, el Presidente de la República y la propia fiscal y la instancia de la Función de Transparencia y Control Social envían unas ternas y dentro de esas ternas el Consejo de Participación Ciudadana tiene que escoger al representante de cada una de estas entidades y funciones de poder del Estado. Entonces es un proceso que no debería tardar si es que se lo hace con voluntad y agilidad, pero haciéndolo bien, no debería tardar más de un mes o mes y medio. Así que yo creo que en enero o febrero deberíamos tener al nuevo Consejo de la Judicatura para un periodo completo ya de 6 años. Un consejo que va a heredar un problema enorme, que es este totalmente declarado nulo y fallido concurso de selección de jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia, y otra deuda enorme con el país, que es la designación de jueces de primera y segunda instancia especializados en el conocimiento de garantías jurisdiccionales, sobre lo cual este Consejo actual no ha movido un dedo por hacer nada, ¿no? Pese a que esto se aprobó en consulta popular. Y qué decir sobre otro proceso 2 veces fallido, ese tercer intento que tiene que hacerse para designar jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia. A ver, yo creo que en este punto de las cosas, este Consejo de la Judicatura y los anteriores en sus integraciones también han demostrado absoluta inutilidad en este tema. Es decir, ya estamos frente a un órgano que es absolutamente incapaz de hacer un concurso. Entonces me parece que lo prudente ahora es dejar que venga el nuevo Consejo de la Judicatura, ojalá integrado por gente competente, y cuando me refiero a gente competente me refiero a gente que sepa lo que tiene que llegar a ser, que tenga la suficiente autonomía e independencia para hacerlo, ¿no es cierto? Y que tenga la voluntad de hacerlo bien. Entonces yo creo que ahora más bien la mirada debería estar puesta en cuáles van a ser los integrantes de estas 5 ternas que va a tener que recibir el Consejo de Participación Ciudadana y en exigirle a este Consejo de Participación Ciudadana que nombre bien, que haga un buen nombramiento. Porque un buen Consejo de la Judicatura, don Gustavo, es el único que nos va a poder asegurar que un concurso de jueces de Corte Nacional de Justicia o de jueces de cualquier otro nivel, hablando de justicia ordinaria, se va a realizar con al menos la transparencia y la celeridad que el caso amerita. Pero si usted me pregunta a mí, ¿qué hacer ahora con el señor Godoy a la cabeza y los demás que integran? Vea, preferible que acabe en diciembre, que dejen el cargo ahí, que vengan los otros, con la expectativa de que sean los otros los que hagan las cosas bien. Este consejo ya no tiene calidad, ni competencia, ni tiempo para hacer
lo que debió haber hecho desde hace mucho tiempo, que es un concurso bien hecho. ¿Va a seguir en la misma tónica Ecuador con estos enredos que debilitan su institucionalidad en un próximo periodo de gobierno? Hay algunos candidatos que proponen incluso una Asamblea Nacional Constituyente. Los expertos, sin embargo, señalan que esta elección está ya polarizada entre dos candidaturas que no prometen ninguna de ellas en realidad cambiar este tema, este enredo en la elección de autoridades y que debilita tanto la institucionalidad del país. Yo no soy tan amigo de los procesos constituyentes y tampoco soy tan creyente de las ofertas de los políticos en épocas electorales. Se lo debo decir con toda franqueza, porque en Ecuador los procesos constituyentes solamente sirven para aplicar la regla del quítate tú para ponerme yo. Es decir, si a mí un político aspirante a la presidencia de la República me ofrece o le ofrece al país entrar en un debate serio, porque un proceso constituyente implica un procedimiento de profundos cambios a las bases institucionales, jurídicas, políticas de una nación, pero no a lo que estamos viendo acá, es decir, no, ahora el dueño de las instituciones, antes era Correa, luego fue Moreno, luego fue Lazo, ahora es Noboa, entonces mañana quiere ser fulanito de tal. Entonces el problema de los procesos constituyentes en Ecuador es ese, que como yo no domino las cortes, como yo no soy dueño de la Corte Constitucional, como yo no soy dueño del Consejo de la Judicatura y por ende no domino el resto de la función judicial, como el Contralor no me responde a mí, como el Fiscal General del Estado tampoco me hace caso a mí, los superintendentes del CNE, el Tribunal Contencioso Electoral, etcétera, 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 entonces me invento un proceso constituyente donde le vendo a la gente, al electorado, una idea de cambio, ¿cierto? Cuando en realidad lo que vamos a hacer es lo que hizo Correa en 2007. Llamamos a una asamblea constituyente, nos tumbamos las cortes, nos tumbamos al contralor, nos tumbamos al procurador, pongo a mis panas y por ahí maquillamos una cuestión que se va a llamar constitución, estableciendo un sistema concentrador de poder. Vea, yo voy a coincidir con quienes creen que la Constitución de Montecristi es un esquema institucional que sirve para que quien está en el poder de turno concentre ese poder y lo domine absolutamente. Es decir, cuando el tomó el poder del Estado y se metió a promovernos este librito que hoy se llama Constitución en el 2007-2008, sí, diseñó un esquema concentrador de poder, sí, que sirven para las autocracias, para los autoritarismos, ¿no es cierto? Y lo estamos viendo y lo hemos visto. Entonces, si hay que cambiar algo, bueno, entremos en un debate serio de cuáles son las reformas constitucionales que deberíamos adoptar para corregir eso. Pero cambiar de constitución como cambiarse de medias o de camiseta, ya en Ecuador hemos vivido eso 19 o 20 ocasiones y no es que seamos ni Suiza ni Alemania y sin ir muy lejos no es que nos parezcamos en eso ni siquiera a países más estables en esta materia como Pero son entonces, Colombia, ¿qué habría que esperar? ¿Un cambio en los sujetos, en los vocales o miembros de cada institución que tiene que ver con estos temas? Es que el problema es que la institucionalidad debería funcionar con independencia de quién esté frente al poder. Y ese no es un problema que se va a corregir cambiando de texto constitucional. Ese es un problema que se produce porque así somos nosotros, así son nuestros políticos. Por nuestras venas corre la gana de irrespetar la norma. Si este es el país de los prorrogados, pues, ¿no es cierto? El CNE prorrogado, el Tribunal Contencioso Electoral prorrogado, probablemente la Fiscal General del Estado se tenga que prorrogar. Tenemos defensor del pueblo que no se ha nombrado desde hace años, superintendentes prorrogados, pero esa es la regla general en este país. ¿Por qué? Porque la norma no se cumple. Entonces, a lo que quiero llegar, don Gustavo, es que este no es un problema. Ecuador no es un país al que le falten normas. Es más, Ecuador tiene exceso de norma a todo nivel. El problema es que Ecuador es un país en el que esa gran cantidad de normas que tenemos, entre otras este librito que le enseñaba hace un momento, no se cumple. Entonces, dice la Constitución que el Consejo de la Judicatura dura en funciones 6 años y resulta que con dictámenes a la carta del Procurador General del Estado la gente se atornilla al cargo. Dice la Constitución que el Consejo Electoral a los 5 años se tiene que ir a su casa y tiene que ser renovado
Y resulta que la señora Tamaindi y compañía pues, ya van organizando, me parece que el 20º, me invento una cifra, el 20º proceso electoral. Entonces es que la Constitución no se cumple y ese es el problema que tenemos en el Ecuador. Y hay otra cuestión, permítame solamente brevemente, y es que nuestros políticos critican el sistema constitucional cuando están fuera del poder. Moreno lo hizo, Lasso lo hizo, Noboa lo ha hecho, y ahora lo están haciendo el resto de candidatos que todavía no se han puesto la banda presidencial. Yo sé poner un ejemplo, esto es como don Armando con Betty la Fea, ¿no? Cuando don Armando estaba sobrio y le veía a Betty, ¿qué decía? Claro, es fea, yo jamás me metería con ella. Eso es lo que pasa con los políticos ahora. Ven la Constitución desde fuera del poder y dicen, no, es perniciosa, es peligrosa, es concentradora de poder. Pero cuando se pone en la banda presidencial, les pasa lo que le pasaba a don Armando cuando se tomaba un embellecedor, ¿no es cierto? Y a lo que antes veía feo, ahora empieza a ver bonito. Bien. Entonces, yo criticaba al CPCCS, yo criticaba a la Corte Constitucional, yo criticaba al Consejo de la Judicatura, pero cuando veo que puedo yo concentrar el poder y que todo puede obedecerme a mí, entonces evidentemente eso es como el chocolate, pues. Bien. Les endulza a nuestros políticos. El tiempo se nos ha agotado. Queremos agradecerle por su presencia, abogado Quintana. Un abrazo para usted, don Gustavo. Buenas tardes. Han escuchado al abogado Ismael Quintana, constitucionalista.